Bien, bien, ¿Qué bien, tal, Sebastián? todo ¿Cómo bien. estás? ¿Así se me escucha? ¿Se me escucha? Hola Sebastián, ¿nos escuchas bien? No, Sí, 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 te escucho. estábamos a modo de bochinche por dos razones. Uno, por alguna razón eso atrae gente. De Y una, de dos, una. hasta matar el tiempo hasta que te unas. Literal. Entonces, Andrés, ¿quieres ser el moderador o yo me vuelvo moderador? Como quieras. Dale, tú estás haciendo tus trabajos, yo voy a ser moderador ahorita. Entonces, el tema que vamos a discutir el día de hoy es justamente ¿cómo se llama? La ontología de la libertad y vamos a discutirlo desde diferentes espectros políticos. En mi caso, yo voy a defender la libertad desde el punto de vista de John Locke. Joel es paleolibertario, supongo que lo va a defender desde el punto de vista de Laje, si no estoy mal, Joel, corrígeme si estoy bien o mal. Exactamente. Ya, Juan, tú no me has dicho tu postura y Sebastián, tú tampoco me has dicho tu postura. Yo Yo soy verdaderamente de la extrema tomo derecha. como una postura filosófica más que política, necesariamente porque la libertad es algo natural. Yo me voy mucho a lo que es al racionalismo. Ya, entonces comenzamos. ¿Quién comienza exponiendo? Me imagino que Claro, Sebastián. si fuera posible, a mí me Ah, gustaría tal ¿quieres vez que yo mejor exponga eso? quedar al último, tal vez. O sea, que primero expongan los demás para entender también yo un poco por dónde van aquí los tiros y ahí sí ya ver bien cómo nos manejamos. Ya, o sea, yo como más o menos te expuse justamente en esa crítica que le hacía Correa, que él decía que la izquierda es el dueño de la libertad. Ahí escucho un ruido que me está explicando. Andrés, ¿puedes silenciar tu micrófono, please? Sí, a silencio. Ya, muchas gracias. Entonces, justamente, o sea, yo sí hago esta crítica que le exponía a Correa porque él dice que la libertad es una bandera que siempre ha tenido la izquierda. Sin embargo, cuando revisamos políticamente, el concepto de la libertad desde un punto de vista político lo aborda John Locke. Y justamente los dos tratados sobre el gobierno que establece que la libertad es un derecho natural del ser humano, lo construye Locke justamente después ¿cómo se llama?, de la Ilustración. Entonces, para Locke, la verdadera libertad no es simplemente la ausencia de restricciones, sino el derecho a vivir bajo un marco de leyes que protegen la vida, la propiedad y la autonomía individual. Entonces, en ese sentido, su concepción de libertad está estrechamente vinculada a la propiedad privada, y para él cada persona es dueña de sí misma y del fruto de su trabajo cuando alguien transforma la naturaleza con su esfuerzo y adquiere este derecho legítimo sobre lo que ha producido, es en donde encuentra la libertad. No sé si sigo un rato más, si alguien más quiere tener ya una intervención. Porque, por ejemplo, para mí, desde un aspecto, este man tenía un aspecto revolucionario del pensamiento, y porque si el gobierno no cumple con su función de proteger la libertad y la propiedad, los ciudadanos tienen el derecho e incluso el deber de rebelarse y reemplazar. Justamente eso habíamos estudiado un poco antes en diciembre, sobre las tres libertades que debe garantizar el Estado para que sea un Estado de derecho. Ya, ok. Yo abordo la libertad desde una postura filosófica, natural y relacionada mucho más con lo que concierne a la rebeldía. Bueno, comenzando con esto, ¿por qué relaciono la libertad con la rebeldía? Para mí no puede existir libertad sin antes rebelarse uno mismo. Es decir, que alguien se desate de las cadenas muchas veces que se nos imponen naturalmente, nacemos encadenados, a tal punto de que muchas veces no somos lo que nos gusta. Entonces, yo lo veo como algo más filosófico, algo natural, porque el ser humano, y verdaderamente la vida del ser humano, tiene que ser establecido por el mismo individuo, tiene que liberarse de esas cadenas que muchas veces a las que está atado, necesariamente para que éste pueda salir adelante, para que éste pueda disfrutar plenamente su vida, como quien dice, aquí es el momento para poder disfrutar. Entonces, por eso lo abordo más como un tema filosófico, una forma de vivir, porque necesariamente hay que hacerlo por nosotros, hay que ser por nosotros, hay que dejar de lado muchas veces lo que se nos arraiga, los que se nos obliga, y necesariamente actuar de nuestra forma, ser nosotros. Entonces, para mí la libertad verdaderamente
sí tiene una postura un poco política, pero muy distinta a la visión de libertad que tengo yo. ¿Alguien quiere proceder? Joel. Bueno, desde mi postura, tanto paleolibertaria, principalmente para acotar acerca, yo veo como la libertad de la capacidad que tiene cada persona en sí de actuar acorde de su propia voluntad. También sin interferencias externas, es lo que yo siempre sé decir, sin la necesidad de que haya un Estado como ente regulador tal vez de las propias acciones que tiene el individuo y que no sean las que surgen de su propia naturaleza moral y tanto ética, por así decirlo, sino también yo creo que la libertad debe que verse por el punto de la responsabilidad tanto individual y la autonomía personal que tiene el individuo en estas partes, también alejándonos de una libertad en negativa que puede ser la ausencia de una coerción, tanto, pero a la vez yo también le veo la libertad como que desde un punto más social en sí. Y la libertad también en un ámbito también un poco más político, porque las decisiones deben que ser las decisiones políticas que son las que obviamente van para todo el ámbito, serían hechas desde un punto que no tenga una moral o tenga una y solo tenga una ética. ¿Por qué? Porque nos va a servir a que ninguna ley esté bajado en perdón, esté regido. ¿Por qué? Por valores de una agenda o valores tal vez de una religión o valores tal vez, no sé, de personas o individuos que estén al cargo de un gobierno, pero a la vez también en el ámbito social creo que sería bastante beneficioso, por así decirlo, que en lo social sí tenga como que una guía tanto ética y moral que pueda llevar a la población a algo más, no solo quedarse estancado en lo que es, sino algo más. Y es por eso que yo veo que la libertad positiva es como que un orden espontáneo y un voluntariado social que nos puede ayudar a seguir, eh, nos ayuda a conseguir o ir hacia un punto en específico que es prácticamente una sociedad perfecto, una sociedad libre donde el individuo puede hacer lo que él le gusta, pero a la vez también respetando la libertad de los otros. Y me gustaría terminar con una frase que es: la libertad de uno comienza cuando termina la libertad del otro. Eso, muchachos. Y ahora Sebastián. Claro, y me gustaría presentar esta división que yo ya digo, he notado bastante en el discurso de cada uno con respecto a lo que es la libertad, ¿no? Y que vendría a ser la división entre lo que es la autonomía o la libertad en un sentido autonómico y la libertad en un sentido más bien de heteronomía, no sé si será correcto heteronómico, pero llamémosle la división entre lo que es la libertad en un sentido como autonomía y otro como heteronomía, ¿no? Que es una división kantiana, la verdad, ¿no? Y claro, y algo que también sí es bueno que destacar es que, claro, Juan hace muy bien al establecer que su concepción de la libertad es una concepción más bien filosófica antes que política, porque claro, es así. Necesariamente la libertad es un término que va concatenado con lo que es la tradición filosófica y por ende el tratamiento de esta idea no se puede reducir meramente a una a, ¿qué se podría decir? Un consenso de lo que actualmente piensan los partidos políticos y de ahí ver lo que más o menos se ajuste a lo que uno quiere, no, sino que es también una cuestión de acudir a la tradición que filosófica, ¿no? Y claro, entonces la autonomía y la heteronomía. Por autonomía, cuando se habla de libertad, claro, es la capacidad que tiene el sujeto para darse leyes a sí mismo. Claro, esta capacidad, y por eso el propio nombre, ¿no? Autonomía, que viene del autos, ¿no? De lo que se genera a sí mismo, de lo que se denomina también la causa sui, ¿no? Que es la causa de sí mismo, algo que sea la causa de sí mismo y que por ende no tenga ninguna influencia de nada externo, sino que estrictamente sus contenidos broten de su propia interioridad y su propia mismidad, ¿no? Entonces, claro, eso sería la autonomía, un sacar las leyes de uno mismo. Y claro, esto iría muy relacionado con esto que precisamente habló Juan, por ejemplo, de la rebeldía, ¿no? De que hay que hacer frente a toda estas leyes, estas tradiciones, esta cultura que te venga de atrás.
tienes que efectivamente hacerla a un lado, y por ende hay que actuar desde el interior, hay que actuar desde la autenticidad de uno mismo, desde la individualidad de uno mismo. Desde ahí es donde cabe tomar la plataforma para el actuar. Ya, esta es la posición, ya digo, de la libertad en un sentido de autonomía, y creo yo que es la libertad que se comparte bastante en este ámbito. Ahora, yo quisiera tal vez realizar aquí una crítica en la cual, claro, la cuestión esencial es que empecemos por este tema del individuo, ¿no? Porque me parece que es una idea bastante fuerte que hay que destacar aquí, ¿no? La idea del individuo, claro, es una idea de un ente particular completamente aislado de todos los demás sujetos, es decir, el individuo es un ente entendido como un ente completamente particular y aislado de otros sujetos. Por eso es que, claro, esto del respeto a la individualidad, el respeto a la libertad individual y esto, claro, es el respeto a esa particularidad propia de cada uno, ¿no? Y entonces, claro, el tema aquí es que desde mi plataforma, desde la plataforma con la cual yo entendería este tipo de temas, que es una plataforma materialista, una plataforma de estirpe bastante socialista, claro, yo lo que considero es que no se puede entender al individuo al margen de las instituciones, de la cultura, de los colectivos que necesariamente le determinan y sin los cuales este individuo es completamente incomprensible. ¿Por qué? Porque hablar de un individuo completamente hecho a sí mismo, de un individuo que se haya dado las leyes a sí mismo, o que a lo sumo haya aprendido las leyes sin que nadie más le haya enseñado, sin que haya recibido enseñanza de nadie, claro, eso vamos a poder registrarlo dentro de los niños salvajes que algunas veces se perdieron cuando tenían 2, 3 años, se perdieron en el bosque y fueron criados por animales, por determinados jaurías de bestias y todo eso. Y claro, y después se les intenta reinsertar en la sociedad y es imposible. No es posible reinsertarles en la sociedad. Una vez que están determinados por esa animalidad como un modo de crianza, porque hay casos así, hay casos en los cuales niños han sido, por A o X razón, han acabado en los bosques y han sido criados por animales y después no pueden ser reinsertados socialmente. Entonces, claro, cuando me vienen a hablar de un individuo que se hace a sí mismo, un individuo que no necesita de nada externo para tener determinaciones, etcétera, claro, a mí me viene a la mente este tipo de individuos, de estos sujetos salvajes completamente aislados de la civilización, de todo colectivo humano, etcétera, y que son criados por la naturaleza. Claro, me viene a la mente eso, un hombre que no puede contener sus esfínteres, un hombre que no sabe en qué momento actuar sexualmente de una forma adecuada, sino que considera que todo momento es momento grato para comenzar a excitarse y masturbarse, etcétera, como ha pasado con estos niños salvajes que les digo, pueden investigarlo, son los casos de los niños salvajes de Francia. Creo que haya habido otros más, ¿no? Pero con eso diría yo que bastaría un poco para ejemplificar lo que digo, ¿no? Entonces, claro, ya dado esta crítica contra este tema de la libertad como autonomía, claro, entonces cabría defender la postura de la heteronomía, ¿no? Que es una postura en la cual más bien necesariamente todas las leyes vienen de fuera y todo lo que nos constituye propiamente viene de fuera. Inclusive nuestra individualidad necesariamente tiene partes que están relacionadas con algo que no es la individualidad, sino el colectivo. Por ejemplo, se suele decir mucho que claro, las emociones son algo muy propio, que las emociones son algo muy de cada uno, etcétera, pero claro, cuando necesitamos comunicar esas emociones a otra persona, esas emociones que son inefables, que no podemos transmitir, claro, debemos acudir a una herramienta común, a una herramienta comunal, el lenguaje. Y entonces, claro, en ese sentido, siempre todo rasgo, por individual que sea, va a necesariamente estar envuelto por determinados atributos que no van a ser individuales, van a ser colectivos, van a ser sociales. Entonces, hablar de esto de la libertad individual, de esto de la libertad de que cada uno haga lo que su libertad, lo que su individualidad le indica, o que actúe con autonomía y todo eso, claro, ya digo, a mí a lo que me suena es a simplemente un ideal
que está, y aquí cabría ver tal vez los enemigos que tendrían, porque yo diría que esta concepción de la libertad como las que ustedes tienen, claro, o sea, es como es, pero porque tienen unos enemigos contra los cuales ustedes están hablando. Y claro, este enemigo contra el cual ustedes están hablando son, claro, estos colectivismos, estos socialismos que hoy en día existen y que, claro, son muy criticables. Como por ejemplo esto de este tema que es muy reciente de los LGBT, de que claro hay muchas críticas hacia los trans por este tema de que claro hay una imposición en las escuelas y todo eso y que está mal. Claro, aquí yo quisiera hacerles, perdón, aquí acabo, sí, aquí acabo. Y quisiera que tratemos un poco tal vez este tema porque está muy relacionado con esto. Claro, ustedes como liberales estoy seguro de que rechazan el que haya la implantación de ideología de género en las escuelas, estoy seguro. Pero claro, ¿no consideran ustedes que estas mismas ideas de libertad individual, de que hay que ser rebeldes, de que hay que actuar desde tu autonomía y de que siempre tienes que actuar como tu individualidad quiera, con tu completa libertad, claro, ¿no creen que es esa misma ideología la que de hecho faculta a que estos transgénero, estos trans y estos LGBT, claro, tengan argumentos precisamente para poder defender sus posturas? Porque ellos defienden que cada uno debe ser libre. Y ojo, mi ley, y ya con esto acabo, mi ley por más antiprogre y por más anti-LGBT que se plantee, sigue defendiendo que si una persona quiere hormonarse o quiere transicionar de género, puede hacerlo siempre y cuando la plata venga de su bolsillo. Si eso es una crítica contra los LGBT, yo creo que aquí vamos mal. Ok. Ya, dos temas. Primero, no hay que tocar temas de masturbación y eso. Hay que tener full cuidado porque aquí tú sabes cómo es TikTok. O sea, el otro día, porque quise subir un video en donde se veía mi cara, me decía que estaba infringiendo normas de la comunidad. Entonces, te voy a pedir que por favor controles un poquito el lenguaje. Yo sé que muchas veces para poder expresarnos plenamente sobre una idea hay que utilizar cierto lenguaje, pero también hay que tener en cuenta el escenario en donde estamos ahorita hablando, que es un poco restrictivo, justamente negando ciertas libertades de expresión, ¿no? Paradójico, pero bueno, tocaste algunos temas, ¿no? A mí me llamó mucho el tema de la libertad heterónoma y la libertad autónoma, y sobre esta construcción de un supraindividuo. Y yo creo que está un poco relacionado con Nietzsche, no sé, es una pregunta, no sé si es que te vas a ir por ese lado. Yo igual quiero intervenir, la verdad. Eh, Me gustaría. Quiero también intervenir en lo que dijo al final acerca de la ideología de género, No de pero la... voy a esperar a que responda la pregunta que le hizo Carlos a Sebastián. Sí, yo quería sí, o sea, vamos por partes, claro, que supongo que cada uno debe tener una parte, o sea, tu postura es súper interesante, me llama la atención y yo pienso que un buen debate es justo este, en donde podemos entrar en diferentes temas sin caer en el sesgo político ni en el revanchismo político, ¿no? Sí, claro, o sea, yo creo que desde un punto de vista filosófico, llega a ser muy difícil que un individuo alcance justamente la libertad. ¿Por qué? Porque existen diferentes elementos que coercionan sobre el individuo desde la misma política, desde las condiciones sociales, como tú lo mencionaste cuando hablabas de los niños salvajes, que esté medio familiarizado con el tema. De hecho, creo que hubo un experimento en 1400, 1300, era un rey. Me acuerdo que decían que este man les deja a estos 6 niños en el bosque, únicamente dándoles de comer, y casi ninguno de ellos sobrevivió. Porque ahí descubren que el ser humano no es solamente la parte material, sino también existe un elemento que está más allá del materialismo. O sea, el humano es espiritual, necesita ese afecto, ese amor para poder crecer y ser Perdón, un ser perdón, pero a funcional. ver, ahí se está haciendo un uso abusivo de los términos también, porque esto de considerar que el sujeto es espiritual porque es un sujeto colectivo, no, es que la colectividad, la sociedad en donde nacemos es una materialidad, no es un cuerpo, eso te lo acepto, no es un cuerpo, porque no es un cuerpo singular, pero al ser un conjunto de cuerpos y un conjunto de relaciones operativas, manipulables entre estos cuerpos, es algo material.
O sea, al hablar nosotros de un colectivo o de una sociedad que funcione como contexto de los individuos, estamos hablando de algo completamente material. No veo por qué ese uso del término espiritual aquí, al hablar simplemente de un... Porque el afecto no es material, o sea, el afecto, ¿cómo se llama? La relación no es algo material, la relación es algo que sientes, es algo interno y que se vuelve completamente No, 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 subjetivo, no, por no, eso la no pasa a ser relación, a ver, material. es Ahora, que la no, es que acción, no, se está usando mal los términos, porque relación no es algo afectivo o algo espiritual o algo sensible como lo dices. Relación, por ejemplo, puede ser, y te acepto que no es un cuerpo, te acepto eso, como ya lo dije, pero de ahí la relación entre dos cuerpos también es material, como por ejemplo la distancia. ¿Cómo vas a decir que la distancia entre dos cuerpos es algo espiritual o es algo afectivo o algo así? No. La medida que está entre dos cuerpos no es corpórea, no es un cuerpo, pero es material porque la puedes medir, la puedes mesurar. Lo mismo pasa con la sociedad y todos los fenómenos implicados en ella. No es en ningún sentido nada espiritual, o sea, ya digo, si es por esto de que dices de que una relación es algo que se siente, que tampoco lo entiendo bien, que es algo que se siente o algo afectivo, eso, o sea, es obvio, tengo que ver la distancia entre dos cuerpos para saber que hay eso. tú puedes dibujar el amor que sientes por tu madre, no en una acción, sino el sentimiento. Ya, el Eso hecho es de una que, relación. claro, Eso es una pero es que relación, no mira, una relación es que el abstracta. hecho Es de decir, que, las el hecho de relaciones que no pueda medir determinados afectos o determinadas emociones o todo ello, no implica que sean espirituales. ¿Por qué? Porque el espíritu en cualquier caso viene a ser algo completamente independiente de lo material. Pero en cambio el afecto necesariamente, como tú hiciste ahorita referencia, claro, yo no puedo medir el amor que le tengo a mi mamá, pero sí sé que mi mamá es un cuerpo, o sea, a mi mamá sí la puedo medir. Entonces, claro, o sea, cada cosa se le da a cada cosa, o sea, hay cosas que no les puedes medir, pero eso no O quiere sea, decir que pero no sea ahí material. podemos cambiar a la paradoja de Teseo. O sea, podemos abordar ahí de esa forma la paradoja de Teseo y decir simplemente un cuerpo es aquella cosa que te da la función, pero sabemos que en esta paradoja realmente no cae en ese sentido. O sea, las relaciones humanas no son únicamente materiales, también son abstractas, también son espirituales. A eso es a lo que voy. Claro, pero No es sé que si... cuando tú hablas de que las relaciones humanas son espirituales, claro, o sea, ¿cuál sería tal vez el justificativo que tú usarías para ello? O sea, ¿por qué la sociedad sería espiritual si, por ejemplo, o sea, tal vez querrías decir que la religión es necesaria en la sociedad, es necesaria para las personas, algo así? Algo que no me estoy yendo a la parte de culto ni a espiritualidad referida a la creencia de un Dios, sino a la espiritualidad en el sentido ¿cómo se llama? No sé cómo existiría este término, tal vez metafísico, tal vez más allá de lo físico, más allá de lo material. A eso es a lo que voy. Me Entonces, gustaría justamente, tal vez, me gustaría opinar acerca de lo que dijo filosofía mundana. dale. Bueno, principalmente hablando acerca de esto del materialismo, la verdad, o en opinión propia, pienso que el materialismo tiene como que un reduccionismo que reduce todo y como que se acompleja, no sé bien, pero en sí lo que yo pienso es que está reduciendo prácticamente todo a lo que son impulsos eléctricos, reacciones químicas o a tratar de dar tal vez una respuesta a todo, pero obviamente el materialismo puede ignorar algunas posturas que puede ser la complejidad y la cualidad emergente de ciertos fenómenos. Estos fenómenos tal vez pueden ser como las emociones, el arte, la moralidad e incluso la espiritualidad. Y como lo dijo Carlos, no es solo yéndonos a un fenómeno como es la religión o a un culto, sino que las emociones, el arte, uno no puede medir como él dice con una regla. Y ahí es donde vemos la importancia tal vez de que la experiencia puede ser subjetiva y pues no solo se puede reducir fácilmente, como lo digo, a impulsos eléctricos o reacciones químicas o a una medición en total, porque eso es prácticamente, no sé, para mí en mi opinión propia, como les digo, es como que tratamos de reducir todo a una sola causa y el universo es así, es una complejidad y una cualidad emergente porque
uno no puede medir directamente las emociones. En una parte, ya yéndonos a la psicología, uno no puede decir, yo le amo un 98% a la persona. El sentimiento del amor no se lo puede medir, no se le puede dar una explicación, una causa. Entonces, tampoco con el arte, tampoco con la moralidad y la espiritualidad. Entonces, tal vez una crítica constructiva desde este ámbito, pero eh, es una opinión que quería dar, la verdad. Claro, claro, de hecho son críticas que sí son bastante usuales, dirigidos hacia distintas formas de materialismo, ¿no? Ahora, claro, este tema, por ejemplo, de que el materialismo generalmente tiende a ignorar estos aspectos como la moralidad o como la religiosidad y la metafísica, inclusive, claro, es muy usual que se escuchen este tipo de críticas, ¿no? Pero, y por ejemplo, o sea, yo compartiría de hecho esas críticas hacia lo que son distintas escuelas que han existido del materialismo, como son por ejemplo el Diamat, el materialismo dialéctico de los marxistas, que claro, fue un materialismo reduccionista en el cual intentó reducir toda la integridad de la realidad a las categorías científicas, prescindiendo de otras disciplinas como lo son la teología, como lo son claro, la teología, la metafísica. Claro, se alejaron de este tipo de temas porque, claro, precisamente en una nueva sociedad socialista, ya atea, materialista, claro, ya no haría falta semejantes cuestiones. Y claro, ya digo, yo comparto de hecho esa crítica que se le realiza hacia estas formas de materialismo. Y por ello es que yo más bien lo que consideraría es que, claro, hay que considerar que sí, el materialismo en gran medida es un reduccionismo de, por ejemplo, toda la realidad existente, todo lo que existe, a lo material. Es decir, todo lo que existe es material, todo lo que existe es material. Y claro, en ese sentido habría que entonces definir qué es lo material, porque por material, claro, me han citado muchos ejemplos que se refieren al ámbito que se denominaría el ámbito de los cuerpos, del ámbito de lo físico. Pero claro, también es material las emociones. O sea, las sensaciones, las emociones, los traumas psicológicos, todas estas cuestiones que implican a la psiquis y que son realmente representaciones ideales dentro del cerebro de los sujetos, son cosas materiales también, son también cosas materiales y son materiales porque conducen a los sujetos a la realización de determinadas decisiones basadas en estas representaciones que ya digo radican en el cerebro de los sujetos. Entonces, claro, las sensaciones, por ejemplo, el que estés triste, el que una mujer esté triste porque le fueron infiel, etcétera, y coge y se vaya a beber, etcétera, por despecho, claro, ese tipo si bien la sensación no se puede medir, no se puede tratar como un cuerpo, sí se le puede tratar como algo material porque implica necesariamente relaciones entre cuerpos. Es decir, ¿cómo se puede entender lo que es una sensación o una emoción si no es a través de la gesticulación en el rostro, si no es a través de todos los fenómenos físicos, biológicos, que por ejemplo, la sudoración en las manos o que los ojos se muevan ansiosamente, claro, son signos de una sensación, de una emoción. Entonces, la sensación y la emoción y lo psicológico es necesariamente algo material también, pero es de una materialidad distinta de la materialidad del cuerpo. O sea, pero sigue siendo material. ¿Por qué ustedes no considerarían que es material, por ejemplo, lo psicológico o lo Podría sensorial o esto? catalogar necesariamente este tipo de cosas que tú mencionaste como un producto necesariamente de este tipo de, Me cómo gustaría podría tal decirlo? vez dar una Este tipo de opinión o sentido una crítica. de sentir que no es necesariamente material, sino se podría decir como un producto de esto. Es un resultante de todo esto, porque necesariamente muchas veces tampoco lo puedes visualizar de esa forma, es verdad, muchas veces es visible desde ese punto de vista, pero muchas veces no, también hay casos y casos, ¿no? Eso depende bastante de ciertos factores biológicos también. Eh,
tomando en cuenta otro tema también que quería hablar, necesariamente, tú catalogaste como que necesariamente, ¿por qué si nosotros somos liberales? Estamos en contra tal vez de la libertad que tienen los colectivos transgéneros, los cuales necesariamente no, o sea, se ven, por así decirlo, reducidos, se reduce su importancia, se trata de evitar hablar de ellos en el liberalismo, si mal no estoy, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco, por favor. No, claro, yo precisamente lo que dije es que, y justo cité a Milei, porque Milei es uno de los mayores exponentes de esto del anarcocapitalismo, del liberalismo clásico y todo esto, y claro, y él, sin embargo, defiende que sigan existiendo los transgénero siempre y cuando paguen sus transformaciones desde su bolsillo. Pero ya digo, eso no me parece una crítica al transgénero, a los transgéneros. Necesariamente no, verás. Verás, te explico. Me gustaría también dar un punto de vista Dale, tú vas acerca de después de eso. Juan, Joel. Tú vas después Sí, de Juan. perdón, Ok. perdón. Ya, si nos centramos en cierto punto en este tema de los transgéneros, tenemos que tomar en cuenta mi libertad y la libertad de ellos. ¿Por qué? Ya, ellos tienen la libertad, sí. Ellos pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, sí. Pero a pesar de eso, biológicamente no dejan de ser lo que son. Son hombres, son mujeres, existen XX, existe XY. Necesariamente no dejan de ser lo que son. Y eso necesariamente es mi libertad de pensamiento. Es lo que yo creo, es lo que yo aprendí y es lo que libremente yo pienso, lo que yo defiendo, a diferencia de ellos, que ellos, conforme a su libertad, pueden tener otra creencia, es verdad, tal vez errada, es verdad, nadie le está diciendo que no puede errarse, pero el punto aquí, y siento yo que lo que rompe esto, necesariamente, es el hecho de que ellos atentan directamente contra tu libertad de pensamiento. ¿A qué me voy con esto? Ya, un transgénero se cambia de sexo. Ya, en cierto punto cómo yo puedo, cómo yo tengo, por qué yo tengo que ser obligado directamente a tratarlo como alguien que necesariamente en lo que yo no creo. Porque según yo no creo en la transición de género porque es algo inexistente, es algo que biológicamente no se puede hacer. Entonces, ¿por qué se está atentando contra mi libertad directamente al obligarme a tratar de aceptar este tipo de personas, ya que como, bueno, desde mi punto de vista es algo incoherente, es algo que no se puede realizar, es algo que por más que quieras, por más que se trate de imponer, no se puede. Aquí viene otro tema, la imposición. Necesariamente, ¿por qué este tipo de personas están tratando de imponer su pensamiento, su creencia ante lo que cree la mayor parte de la sociedad? A todos nos enseñaron que solo existen dos géneros, ya, perfecto. Ellos se identifican como otro, perfecto. Siempre y cuando haya un respeto mutuo, creo yo que ahí no se estaría violando la libertad ni de ellos ni mía. Pero en este caso tenemos que apegarnos también a la realidad. No es así. La situación realmente en la que se plantea este tipo de temas, o bueno, la situación actual de este tema, es el hecho de que ellos luchan necesariamente porque el Estado reconozca algo que literalmente es un pensamiento plenamente de ellos. ¿Por qué el Estado tiene que reconocer algo si ellos son libres? ¿Por qué el Estado tiene que reconocer este tipo de cosas si ellos son libres de creerlo? Simplemente ellos se ofenden necesariamente de que en su cédula diga masculino o femenino. ¿Por qué? Porque es algo que, entre comillas, una ciencia que se ha tenido que tiene una estructura sólida, que ha tenido cierto tiempo para ser, ¿cómo decirlo?, estructurada, trató de poner esto, no es una imposición tampoco, y en este caso lo que ellos están tratando de hacer es verdaderamente la imposición. Entonces, ¿a qué me voy con este tema? Con esto, la verdad, trato de concluir. Necesariamente, ¿por qué no se los apoya en el liberalismo? No se los apoya porque ya ellos no buscan una libertad, sino buscan una imposición de sus creencias, de sus pensamientos, de lo que ellos quieren, pero de una manera exponencial. Es decir, ¿por qué yo me tengo que ver obligado a estar a cada rato viendo cómo mi estado, o bueno, cómo el gobierno, en lugar de centrarse en temas necesariamente relevantes, como en este caso de la seguridad, está aprobando leyes a favor de la ideología de género, de la
del cambio de género, de que actualmente los doctores que estudiaron para ser doctores, que se especializaron en una ciencia, no pueden ni siquiera diferenciar un hombre o mujer, porque es algo, entre comillas, que está mal, pero necesariamente y realmente es la imposición de un pensamiento de un grupo de personas que la verdad Dios sabe de dónde se sacaron esa idea de que pueden hacer una transición de género porque no es biológicamente posible, eh, que tratan de imponerlo. Entonces, necesariamente por eso el liberalismo no apoya como tal esta idea, no lo tenemos sustentado, más respetamos la libertad que cada individuo tenga y con esta frase, entre comillas, de la persona se puede cambiar de género si tiene el dinero para hacerlo, siento yo que está bien, porque ahí necesariamente se puede visualizar que esta persona ya, si quiere, pues hacerse las cosas que quiera, pero por más que se lo haga, no va a cambiar eso, el hecho de que sea XX o XY, por más de que quiera editarse, se podría decir. La verdad siento que no es el concepto, bueno, correcto, pero bueno, es el que se me acaba de ocurrir. No va a cambiar lo que es. Y el punto es ese. Él puede hacerlo, él tiene la libertad de hacerlo. Pero ¿por qué yo no puedo tener la libertad de creer y apegarme a lo que yo creo? ¿Por qué Es que el tengo que problema apegarme aquí está en necesariamente creer a que lo que esa yo creo? persona tiene la libertad para hacerlo y eso es porque ustedes y creen que tiene esa libertad porque ustedes manejan la idea de la autonomía individual. Porque ustedes creen que cada persona puede hacerse a sí mismo y entonces por eso, por ende, creen que la persona puede creer, pero ustedes mismos, o sea, se contradicen ahí, porque dicen, la persona tiene la libertad para hacerlo, pero nunca lo va a conseguir. No, es que si nunca vas a conseguir algo es que entonces no eres libre para hacerlo. ¿Cómo me van a decir que yo soy libre de irme a Júpiter cuando, coño, no, es que es imposible, es que no tengo esa libertad? ¿Cómo entonces van a decir que el transexual tiene la libertad individual para elegir el género que quiera ser y después vienen y dicen pero es imposible que lo haga? Es que entonces no tiene esa libertad. La libertad siempre está condicionada a la que es posible realizar. Pero claro, esto sucedería si ustedes manejaran una idea de libertad basada en la heteronomía, no en la autonomía. Pregunta, ¿y eso no fue necesariamente lo que te estoy planteando? Necesariamente lo que te dije es que por más que esta persona se edite, por más que se haga lo que quiera hacerse, él va a seguir siendo un hombre si Pero nació también hombre. dijiste que, Y que en se le cierto punto, respeta la libertad individual de que lo haga. claro, se le respeta su pensamiento, porque tú tampoco, o sea, mientras a ti no te interfiera en tu vida, ¿qué, qué importancia tiene? Mi pregunta es esa, o sea, necesariamente qué importancia tiene realmente. Ya esta persona, Hay un montón esta de persona cosas que está no pegada a afectan ese tu vida y pensamiento, sin embargo tienes que pero meterte con realmente ellas. En la tú política crees eso de eso se realmente, trata. tú crees realmente que en serio necesariamente a mí me importa. No. ¿Por qué? Porque ya él puede creer en lo que él desee. Él puede pensar, tener este pensamiento de que puede editarse. Pero ya te digo yo, para mí al menos no puede hacer eso. Ellos contemplan de que según este tipo de operaciones, este tipo de procesos hormonales que ellos llevan, necesariamente les llevan este resultante, ¿no? De cambio. Ya. Pero, o sea, también ¿por qué yo debería en cierto punto meterme en algo que no me corresponde? En cierto punto. Yo tengo mi libertad, yo visualizo lo que yo quiero centrarme en lo que yo quiero. ¿Por qué me debería de importar si una persona Porque quiere? precisamente esa indiferencia que tú tienes hacia ese tema es el que le da cabida a estas personas para que puedan seguirse reuniendo en grupos minoritarios y después llegar a tener una voz en el parlamento y posteriormente en la política, como está sucediendo ahora. Por precisamente esa indiferencia que tú tienes de que, bueno, pero no me afecta individualmente, ¿para qué me voy a interesar? Claro, te vas a interesar cuando adoctrinen a tus hijos en la escuela, en los colegios, en las universidades, ahí puede Como te que te dije, empieces a interesar. necesariamente se tiene que respetar la libertad de parte y parte. Lo que te planteé inicialmente es que ya, él puede hacerlo siempre y ¿Qué cuando no esté libertad vas a violando, respetar? tratando ¿Qué libertad de vas a cada uno de respetar los del otro? individuos. La otra Es persona decir, no tiene libertad para cambiar de género. ¿Cómo vas a respetar algo que no tiene a la ver, persona? escúchame. A ver, como te dije, ya, esta persona, ya, Dios sabe quién haga, pero siempre y cuando no se meta con la libertad de las otras personas, siempre y cuando no trate de impulsar sus ideas, como te dije, es un grupo de personas que Dios sabe de dónde sacaron ese tipo de ideas,
trataron de imponerlas ante la sociedad y lo que tratan de hacer es precisamente eso, violar la libertad de las otras personas. ¿Por qué yo tengo necesariamente que ver en el colegio sobre este tipo de personas? ¿Por qué yo tengo en cierto punto que darle importancia a este tema? Ya, estas personas, ya te dije, no pueden imponer su pensamiento personal a un grupo a un grupo mayoritario que no piensa igual que ellos. Es Me, verdad. Aquí me voy con algo bastante relevante, perdón. Ya, tú lo que me planteas es que necesariamente eh, esta persona no tiene libertad de cambiarse, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, claro, en efecto, claro. Ya, no tiene libertad de cambiarse eh, biológicamente. ¿A No, qué no, me no, voy no, con no, esto? en Ya, ningún si él sentido, se en cambia, ningún sentido tiene libertad para cambiarse, en ningún sentido. Si eso que parece libertad o sea, tú te realmente son pones, solo delirios. literalmente, tú te pones a los trans, ¿verdad? Ok, ya te digo yo, este tema es bastante, como te digo, se ha estado abordando desde full tiempo y bueno, siempre y cuando la libertad de ellos no nos afecte a nosotros, ¿por qué nos debería importar necesariamente lo que ellos piensen? Ya que me voy con esto, acá existe una barrera de respeto, ¿no? Eh, ya, yo te digo, yo soy liberal, yo soy católico, para mí ellos no pueden cambiarse ni biológica, yo creo en la ciencia también, eh, para mí ellos no pueden cambiarse biológicamente, más sin duda, lo han estado, entre comillas, haciendo, necesariamente porque han estado imponiendo su pensamiento, esto ya es imposición, eso ya no es libertad, al Estado, han estado imponiendo esto socialmente, y necesariamente allí es cuando se pierde totalmente la libertad, porque las personas ya no pueden pensar como pensaban antes, porque las personas tienen que, por así decirlo, adaptarse, entre comillas, a este tipo de pensamientos que imponen estos colectivos, necesariamente porque, entre comillas, tenemos que aceptar a todos tal y como son, bla, 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 bla. Eso puede pasar. A ver, bueno, con lo que quiero culminar es que ellos han cogido la fuerza que han cogido necesariamente porque se les ha dado la relevancia que se les ha dado. Es decir, en cierto punto, si estas personas les dejábamos allí con su, entre comillas, pensamiento libertario, revolucionario, de que pueden cambiar, como yo te digo, yo estoy en contra personalmente, eh, les, en lugar de dejarles allí, porque era algo que tarde o temprano se les iba a pasar, el ser humano es alguien que madura, que cambia de ideas, es alguien que evoluciona con el tiempo, es alguien cambiante, ellos iban a dejar de pensar de esa forma, tarde o temprano. Pero como se les ha dado la relevancia, como se les ha dado en cierto punto este papel, entre comillas, fundamental en la sociedad, de defender un colectivo que la verdad no debería ni siquiera existir, porque como te digo, necesariamente, chuta, ya lo que pasa con ellos es que ya no se les impone una barrera de la sociedad, se les está imponiendo una barrera natural, es una barrera que no se puede saltar. La libertad, hasta la propia libertad tiene sus limitantes, ¿no? Pero en este caso, como te digo, precisamente porque se les ha estado dando esa relevancia, ellos han tenido en cierto punto que seguir con esta, entre comillas, lucha, una lucha incoherente que defiende algo que no se puede lograr biológicamente, como te digo, ya no me voy a las reglas que te impone una sociedad, sino me voy a las reglas que te impone la naturaleza, que contra eso creo yo que no te puedes como tal rebelarte, ya que por algo existe la ley de la gravedad, la ley de la vida, etcétera, etcétera. Siento yo que necesariamente por eso ya chuta se les ha estado dando tanta relevancia que actualmente el punto de vista es, ya, déjenles allí. Ellos tratan de cambiar, pero ya no les demos relevancia. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es que esto, en cierto punto, se imponga en la sociedad. Que esto tome más fuerza en la sociedad. Y si toma más fuerza, ¿qué va a pasar? Van a haber asambleas en las que estas personas lleguen, asambleas donde estas personas van a imponer sus leyes, van a imponer sus pensamientos.
en el sistema educativo se va a tratar de imponer necesariamente, porque entre comillas somos unos seres tolerantes, muchas veces esa tolerancia es necesario acabarla, como en estos temas, la verdad. Eh, pero necesariamente me voy a eso. Inclusive tú puedes visualizar en la política ecuatoriana. En la política ecuatoriana, ¿qué se ha estado haciendo? Se ha estado implementando este tipo de personas para que participen, no necesariamente por lo que tienen en la cabeza, sino realmente por lo que ellos representan, por lo que ellos, entre comillas, son. Entonces, necesariamente, como le hemos estado dando tanta importancia a este tipo de personas, es por esto que realmente se ha estado imponiendo en la sociedad. Es por esto que se ha estado violando nuestra libertad. El presidente Milei, si mal no estoy, que tampoco soy partidario de él, hay muchas discrepancias entre ideas de él y mías personalmente, eh, ha tratado en cierto punto de dejar este tema de lado porque es algo que si se le sigue dando la importancia que se le da actualmente, va a seguir teniendo la relevancia que se le da. Es necesario dejar de darle la relevancia. Es verdad, ellos ya déjalos allí como tal. ¿Por qué? Porque tarde o temprano van a desaparecer. Tarde o temprano van a dejar de pensar en eso, en lo que piensan, y tarde o temprano van a tener que irse a hacer la revisión de la, ¿cómo es esto? La revisión, ¿no? Porque es algo natural, es algo biológico. Y allí se darán cuenta de que por más que se operaron, por más que hicieron lo que hicieron, no Listo, cambiaron. Juan, muchas gracias por tu intervención. Ahora es momento de Joel. Chicos, miran, antes yo quería intervenir más, era porque todavía seguía en el tema lo que estábamos hablando acerca del materialismo y todo eso, entonces me hubiera gustado tal vez hacer una contraargumentación de lo que decía que las emociones son materialistas, ya que eso es prácticamente incorrecto, pero vamos a hablar acerca de lo que estamos ahorita, acerca esto de la ideología del género específicamente. Entonces yo Joel, prende la cámara. voy a comenzar mi argumentación acerca de esto de la ideología del género. Me gustó bastante la parte que dijo tal vez filosofía mundana, que un liberal no puede estar a favor de la ideología del género y todo eso que nosotros, de la libertad que tienen ellos y todo eso. Principalmente hablándonos un poco más acerca de la ideología de género, debemos que saber qué es la ideología del género. La ideología de género es No, perdón, prácticamente una perdón, ideología perdón, ya Joel, dogmática, tal. solo una cosita. Yo no he dicho que un liberal no debería estar de acuerdo con la ideología de género. He dicho más bien lo contrario. Que de hecho un liberal, por sus propios preceptos de defensa de la libertad individual y de la autonomía, está muy en coherencia con un transexual, precisamente porque un transexual también está haciendo uso de su autonomía y de su libertad individual para autodefinirse del género que se considere. Entonces yo por eso, yo no he dicho que más bien un liberal no debería creer en eso. Y sino que más bien me parece que van muy de la par ambas corrientes. Me parece que de hecho es muy coherente que un liberal que defiende la libertad en autonomía y la libertad individual también defienda a un transexual. Lo único que pasa es que difieren cuando el transexual quiere que haya imposición de Estado. Ahí ya hay diferencias. Pero de ahí, mientras no entre el Estado, el liberal y el transexual. Tú estás o sea, tú lo planteas como tal, como una contradicción en la que el liberalista, perdón, el liberal tiene que estar a favor sí o sí de la ideología, perdón, de la transición de género, ¿no? No planteo que sí o Y sí, o sea, también nos ponemos puede, en contra cuando necesariamente esto va afectando al Estado directamente, o bueno, cuando se tiene que imponer en el Estado. Como te dije, imposición. Yo tengo mi libertad, yo tengo, Bueno, yo puedo me pensar. gustaría culminar mi idea, o sea, ya sabiendo lo que dijo filosofía mundana. Verá, principalmente vamos a hablar acerca de esto de la ideología de género. La ideología de género prácticamente es una idea que es ya dogmática, que te dice que si una persona se siente mujer, de ley debe que transicionar a lo que es perdón, si una mujer se siente hombre, de ley debe transicionar a lo que es el hombre a través de un proceso hormonal, una operación y todo eso. Pero hay que recordar algo también. Esto también se conoce como una enfermedad mental. Si es un trastorno mental, no quiero que me funen. Y tú lo puedes encontrar tranquilamente en el C10, que es el Manual de Diagnósticos Psicológicos como Disforia de Género.
Entonces, a favor de que las personas que se quieren transicionar también debemos que añadirles un plus, que deben que tener un tratamiento ya médico, tanto que involucre psiquiatría y psicología clínica para decir esta persona puede transicionarse a lo que es el espectro de hombre. Pero de allí no tiene sentido y es lo que vemos actualmente con las feministas o con las personas que apoyan esta ideología que se prácticamente se convierte en una agenda que la conocemos como Agenda 2030. Otra cosa por añadirlo, estar en contra de lo que es la imposición estatal de la ideología de género que lo vemos actualmente del fallo de la Corte Constitucional. Principalmente aquí, las personas que están a favor de ellos no pueden ser liberales, ya que el Ecuador es precisamente un Estado laico y el Estado laico defiende la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Principalmente cuando un liberal o un transexual es liberal y apoya la ideología de género, es prácticamente ahí entramos a la contradicción de qué, de que si el transexual quiere imponer su ideología a las personas estaría violando literalmente el artículo número 1 de la Constitución ecuatoriana, que es el respeto a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Recordemos que en el artículo número 1 dice que el Ecuador es un Estado laico. Entonces, como un paleolibertario, comprendo que como uno no puede enseñar lo que es una religión, yo como católico no puedo enseñar lo que es una religión dentro de las escuelas, dentro del ámbito judicial o dentro del ámbito médico, como lo dijo Juan, no podemos enseñarlos. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene su libertad de pensamiento, conciencia y religión, y eso lo avala lo que es el artículo número 1 de la Constitución, por lo cual los jueces constitucionales prácticamente violaron lo que es el artículo número 1 de la Constitución para aplicar una Agenda 2030 dentro del Estado ecuatoriano. Es por lo cual que uno como paleolibertario, uno como liberal, uno como cualquier espectro que esté del lado de la derecha, centro derecha, derecha, extrema derecha, va a estar en contra. ¿Por qué? Porque principalmente viola los valores liberales, que es un valor liberal el Estado laico, el Estado de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Entonces, de ahí basándonos un poco más al tema que lo dijo Juan, ser transexual es prácticamente incompatible. Puede ser compatible con la biología, porque como te digo, hay operaciones que No, ni siquiera con la biología, porque que transcienden el cuerpo y obviamente tienen rasgos biológicos y fisiológicos de mujeres siendo hombres. Entonces, esto más voy al ámbito también un poco genético, porque la genética ya es una rama especializada de la biología. En la genética podemos encontrar que XX es mujer y XY es hombre. Y eso nadie lo puede quitar. Eso incluso un liberal lo puede apoyar porque el liberal como está a favor del Estado laico, está a favor de qué? De la ciencia, de la sabiduría, de todo eso. Incluso si nos vamos a una parte un poco religiosa como católico, vamos a la filosofía que es Santo Tomás de Aquino, que dice que la fe es una fe razonada, una fe basada también con principios racionales que puede ser incluso a través de la ciencia. Obviamente una persona de ciencia va a decirte, no, pues hay un factor genético que no lo puedes ni quitar con operaciones, con sesiones psiquiátricas, con sesiones psicológicas, no lo puedes quitar. Una persona no puede quitar el ámbito de que es mujer y hombre, porque no es porque un Dios lo creó así, porque cualquier identidad, especialidad o ente creador que tengan, o deidad diferente que tengan, o ciencia, o ateo, cualquier persona que crea lo que quiera, no puede cambiar el ámbito de que XX es mujer y XY es hombre. No pueden quitar ese ámbito independientemente de lo que crean, independientemente de la ciencia que crean, nada de eso. Es por lo cual, a través de estos dos argumentos que te digo, del Estado laico y de la biología, específicamente de la genética, un liberal puede creer que una persona no es transexual, sí, pero aquí también involucra lo cual es la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia y religión. La persona que dice que es transexual, que dice que es mujer siendo hombre, ella puede creerse lo que quiera porque tiene su libertad. Pero al fin y al cabo tú no le puedes obligar a la otra persona que crea lo mismo porque tiene su libertad de pensamiento. Entonces allí es algo que la persona va a caer en cuenta y tal vez pueda cambiar y salir de esa disforia de género, pero es bastante, por así decirte, difícil porque tienen este pensamiento dogmático, porque las personas que son del LGBTQ son personas dogmáticas, creen literalmente ya en una nueva religión, que su religión es la Agenda 2030, y eso que nos vengan a imponer es prácticamente violar contra el Estado laico. Entonces, principalmente
quiero culminar con esto, que si un liberal puede estar en contra de las personas trans o contra el fallo constitucional, verdadero. ¿Por qué? Artículo número 1 de la Constitución. El Estado laico defiende la libertad de pensamiento, conciencia y religión, lo cualmente apoyar una agenda que quiera adoctrinar a nuestros niños de pensamiento, de conciencia y de religión está en contra de el artículo número 1 de la Constitución. Sí, los liberales defienden eso. Segundo, los liberales van a defender a capa y espada que es un factor genético que así independientemente de lo que tú creas, XX va a ser mujer y XY va a ser hombre, independientemente. Y tercero, la libertad de que ellos pueden creerse loquitos, lo que sea, ellos cuestión de ellos. Las demás personas pueden creer en lo que se les dé la gana, pero obviamente respetando la libertad del otro. Entonces es prácticamente incoherente decir que un liberal no puede estar a favor de que no puede estar en contra de la transición y todo eso, obviamente pueden estar en contra porque tienen un pensamiento un poco más razonado que las personas que creen en el LGBTQ, que son dogmáticas prácticamente, que creen en una nueva religión. Eso. Pero de ahí, o sea, el tema de esto de que un liberal no puede estar en contra de la transición, de que no puede estar en contra de eso, de la transición y todo eso, claro, la cuestión está en que el liberal clásico es un defensor de la voluntad autónoma. O sea, de la voluntad que es capaz de realizarse a sí misma, que es capaz de darse leyes a sí misma sin depender de nada externo, sin que nada de lo que está afuera le coaccione. Inclusive sus condiciones corpóreas, o sea, porque, claro, ¿por qué habrías de delimitarte a las condiciones corpóreas o contextuales que te rodean? Entonces, yo creería que tal vez, de hecho, son los transexuales los que han agarrado precisamente este elemento de los liberales, que es la voluntad autónoma, y que precisamente se han apropiado de esa idea porque precisamente es en función de una voluntad autónoma y de una voluntad libre que se fundamenta todo esto de la transexualidad. Porque claro, ellos saben que es imposible esta transición hacia otro género y etcétera. Pero la cuestión está en que, claro, se les permite hacer aquello porque, claro, la voluntad autónoma es sagrada, entonces hay que respetarla. Porque cada quien tiene su autonomía y por qué la vamos a irrespetar. O sea, ¿no les parece que esto de meterse con que una persona... O claro, es que aquí está la cuestión, es que yo creería que el liberal solamente reacciona al tema transexual cuando los transexuales empiezan a politizar el tema. Mientras no esté politizado el tema y ellos solamente permanezcan en gremios privados y allá en sus alucinaciones particulares, claro, allá el liberal no tiene problema con ello, porque justamente como dijo Juan, ¿qué le incumbe a un individuo? ¿Qué le incumbe a un individuo Puedo darte algo, puedo darte algo, puedo darte algo. El punto no es que lo politicen, el punto es que lo imponen directamente. A ver, Perdón, chicos, perdón por darte. Muchachos, vamos a darle la palabra a Xprogre porque él por subió a favor, live denme y todavía no ha hablado. progre. Vale. Es que la ideología de género es una ideología dogmática, con eso acaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Estaba pasando por aquí, ¿no? Y los veo veo pues el logo de Tillería Presidente, pues entonces ahorita conversando con este tema de estos grupos, ¿qué se podría decir? Estos grupos inclusivos, de tanta cosa que quieren, de tanta, ¿no? Desde el pensamiento liberal. Bueno, yo no sé, a ver, ¿qué opinión podría dar exactamente desde la transexualidad? Creo que, como bien digo, se respeta, el liberal tiene ese respeto porque respetamos pues la libertad de cada individuo, ¿no? Pero como dijo ZZ Joel, ya al momento de una parte, pues de que llamar, por ejemplo, a una persona que sea trans y se quiera llamar mujer, desde un aspecto biológico, ¿no? Pues de algo que, como quien dice él, se ha ido poniendo en una ideología, ¿no? Entonces veo que venimos pues del sentido común, pues una transgénero no es una mujer, ¿no? Pues prácticamente un hombre que se mutiló sus órganos y se representa así, pues. Y,
Y bueno, como bueno, este tema no lo manejo muy bien, pero es lo que lo que yo puedo acotar de lo que estaban hablando, ¿no? Claro, perdón, una cuestión que me parece también esencial porque me parece que es un tema que Juan ha destacado y me parece que yo creo que la mentalidad que tiene Juan no es solamente que la tenga él, sino que también la tienen quizá un montón de otros políticos, ¿no? Y es esto de que hay que dejar que los trans de algún modo se autoerradiquen, ¿no? O sea, como que dejarles que de algún modo ellos solitos, como están en sus delirios y en sus tonterías, entonces hay que dejarles solos y que simplemente solitos van a acabar finalizando y van a acabar decayendo, ¿no? Claro, el tema aquí es que a mí me parece, ya digo, que esta mentalidad, porque justo esto fue algo que le dije hace poco, ¿no? Pero creo que hay que hacer hincapié en ello, de que, claro, esta mentalidad de los liberales, de, claro, el respeto a la libertad individual para que estos transexuales puedan reunirse en gremios, hacer protestas, hacer marchas y todo, y claro, siempre y cuando no quieran imponer nada al resto, claro, esta mentalidad es la que precisamente a mi modo de ver resulta imprudente e ingenua. Imprudente e ingenua en el sentido de una previsión de problemáticas dentro de un Estado. Porque ya digo, esta idea de que los transexuales hay que dejarles que solitos se autorradiquen por la estupidez de sus ideas, claro, esa tesis me parece bastante ingenua porque no precisamente por ello es que llegamos a este punto en el cual grandes instituciones dentro de lo que hoy es la potencia mundial como Estados Unidos están llenas de progresismo, llenos de esta ideología de género, lleno de estas ideas y todo. Y claro, puede ser que haya bastantes grupos de gente que no estén de acuerdo con esto, pero asimismo hay bastantes grupos de gente que sí están de acuerdo con esto. Y entonces, y gentes con mucho capital económico, con mucho poder editorial, institucional y de todo tipo. Entonces, esta tesis de que, claro, lo que hacen son estupideces imposibles y por eso hay que dejarles libres y que vayan a sus anchas, claro, es lo que ha desencadenado que hoy en día sean la fuerza ideológica que son. Es decir, el hecho de que hoy tengamos que estar peleando en los parlamentos, dentro del Estado, ya como cuestión política, este tema de la ideología de género y todo esto, yo creo que es culpa de los propios liberales. De los propios liberales que precisamente bajo su tolerancia a la bendita voluntad individual y a la bendita autonomía, claro, han permitido todo esto, han permitido toda esta degeneración de las ideologías y de la filosofía y de un montón de cosas. Ellos han sido los primeros en permitirlo, precisamente ya digo por ese respeto irrestricto a la voluntad individual, por ese sacramento casi teológico que hoy en día manejan los liberales desde los clásicos. Claro, es que hoy en día estamos como estamos. Entonces, yo ahí es que diría que, claro, puede ser que hoy en día muchos liberales se vayan en contra de eso y todo eso, pero yo diría que también tendrían que tomar conciencia de que ellos, bueno, no ellos, ¿no? Pero la ideología que manejan, esto de la autonomía, del respeto irrestricto a la voluntad individual y todo esto, a la libertad individual y eso, claro, eso es lo que precisamente ha ocasionado que hoy en día la ideología de género sea el problema que es, por tanta permisibilidad que les han dado y de hecho por ese favor que les han hecho al otorgarles argumentos para sus propios delirios. Y que son argumentos que son bien recibidos porque el liberalismo muy popular. Ahí está un pequeño detalle, porque si bien es cierto que el liberalismo les da esta voluntad a las personas de poder hacer la transición, es la izquierda la que fomenta ¿cómo se llama? Estos elementos colectivos en donde ellos se pueden reunir y decir esto es lo que quieren poner. Y no hace Porque el liberalismo, si bien es cierto que apoya esta libertad de decisión del individuo, es desde los partidos de izquierda y desde las posturas de izquierda en la que dicen ellos tienen que imponer esto dentro de las escuelas. Mira quienes apoyaron la aprobación ¿cómo se llama? De esta ley de la ley trans que le estaban haciendo aquí para los niños. Vinieron de apoyos desde la izquierda, vinieron desde jueces de izquierda. Directamente la degeneración va de la mano de la izquierda, tomándolo en cuenta más específicamente de los sectores socialistas.
Entonces, si llegaron a tomar una fuerza, no es precisamente por las ideas liberales. Las ideas liberales te dicen, tú tienes tu pensamiento, te tenemos que respetar y está bien, existe la tolerancia, claro, pero en cierto punto la fuerza de estas ideas bastante incoherentes, de esta imposición, precisamente vienen necesariamente desde los mismos partidos de izquierda, inclusive los que están tratando de tomar más fuerza en las actuales elecciones, que inclusive están poniendo candidatos transgéneros sin importar si tuvieron ¿cómo decirlo?, una formación necesaria para ir directamente a la asamblea o no, son precisamente los mismos de izquierda. También creo que es lamentable que necesariamente se les ha dado y se les ha otorgado cierta relevancia en un gobierno bastante izquierdista como fue el de Rafael Correa, que fue necesariamente en el que se comenzaron a dar ciertas libertades sin restricción y cierta imposición necesariamente de estos grupos a esa sociedad que la verdad ni siquiera quería saber nada de ellos. Entonces, necesariamente, ¿a qué me voy? Una persona madura tarde o temprano, una persona cambia tarde o temprano, el ser humano es alguien cambiante realmente, y cuando ve necesariamente, y cuando regresa a ver más específicamente con el tiempo, que es su postura al momento de defender algo bastante errado, chuta, creo que allí es cuando verdaderamente cambia. Por ejemplo, están los socialistas, que dejan de ser socialistas cuando realmente notan lo que verdaderamente es su sistema, una carencia, una tesis bastante errada que ni siquiera tiene y ni siquiera es capaz de hacer un simple cálculo económico para imponer el precio a ciertas cosas, a ciertas cosas que se venden necesariamente.